promovemos siempre la libertad de las partes en contratos privados, por lo tanto, seguramente haya novedades con respecto a eso en lo que viene en la Argentina. Entendemos claramente que la ley de alquileres, por supuesto, le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser, por supuesto, subsanado y corregido. La verdad es que estamos enfocados en, repito lo que dije al principio, monitorear y hacer el seguimiento y la aplicación de las medidas que se tomaron para, en virtud de eso, continuar con el plan madre de la Argentina que viene. Y ahí estaban entonces las declaraciones del vocero presidencial, declaraciones formuladas en el día de hoy, que plantean, ¿no?, esta libertad por parte de las partes para negociar los contratos de alquiler. Lo tenemos a Maxi Vitar del área de inquilinos. Gracias por venir y pensaba, ¿no? En su momento Alberto Fernández lanzó la posibilidad de hacer modificaciones a la ley de alquileres. Sí. Se paralizó todo. Ahora lanzan también esta posibilidad de libertad entre las partes y se paraliza todo. Para aquellos que están buscando en este momento un alquiler, un techo para vivir, el panorama es desolador. Desolador. Sí, la realidad es que es muy complejo, principalmente porque, para colmo, como recién comentabas, nosotros venimos desde marzo con esta situación de inestabilidad, de incertidumbre y de paralización del mercado inmobiliario, y ahora se profundiza a nuestro entender, en una época muy crítica para quienes alquilan, porque es el periodo donde hay más renovaciones, que es desde noviembre hasta marzo. Hay que ser claros también que es el mismo periodo en el cual vienen estudiantes o renuevan estudiantes de la universidad que vienen a estudiar acá contratos. Entonces la realidad es muy complicada. ¿Y qué es lo que se ve en la diaria? ¿Cuáles son tus consultas? ¿Gente que se vuelve a la casa de sus padres? ¿Gente buscando? ¿Gente hacinada? Gente desesperada. La realidad es desesperación, principalmente porque en esta igualdad de partes que plantea el vocero presidencial, es muy difícil entender una igualdad de partes, más aún en una negociación, cuando de un lado tenés la posibilidad de decir que no y del otro lado la salida tuya es o la calle o aceptar ciertas condiciones que claramente en muchísimas situaciones, más en esta que estamos describiendo, el camino es la informalidad y la ilegalidad. Porque ¿Y qué pasa con esa ilegalidad? ¿Cómo se expresa la ilegalidad? ¿Que te ponen cualquier cosa en el contrato o no hay contrato? Y hay, la realidad es que lo que hacen es, por ejemplo, son prórrogas que son ilegales. Te dicen que se extiende un año más de contrato, pero la prórroga propiamente dicha es la extensión del contrato en las mismas condiciones. O sea, si vos pones un precio nuevo, pones una forma de ajuste nuevo y pones un plazo nuevo, es un contrato nuevo, con lo cual debería ser de acuerdo a la ley. Como no es de acuerdo a la ley, es ilegal. Y desde ahí vas profundizando mucho más en base también a esta paralización, porque una cosa son los departamentos y otra cosa son las casas para las familias, que son mucho más numerosas. En ese sentido ya encontrás contratos que con la última modificación de la ley lo prohíbe, que es la publicación y la firma de contratos en dólares. Ahora pensaba, Maxi, con tantos cambios uno se pierde, ¿no? Siempre existió esta ley histórica previa a la modificación. Ahora aparece el gobierno de Milei con la intención de derogarla y plantear la libertad de las partes, de los que alquilen, los que ofrecen sus viviendas. ¿Cuál sería el mal menos peor? ¿Volver a la anterior normativa o...? Yo creo que el mal menos peor, creo yo, es que nosotros tenemos que discutir de manera integral en la forma de acceder a la vivienda en la Argentina. No podemos seguir insistiendo en discutir una cuestión parcializada y un parche que a nuestro entender no soluciona la cuestión de fondo. Hay distintas herramientas que superan la situación o la discusión de la ley de alquileres sí, ley de alquileres no, pero obviamente el mercado inmobiliario insiste porque quiere seguir discutiendo el plazo mínimo y quiere seguir discutiendo la forma de ajuste y no quiere discutir las otras herramientas que sí mejorarían el acceso a la vivienda, que sí mejorarían la redistribución de lo que son las viviendas hoy ociosas en la Argentina y que sí realmente solucionarían el problema habitacional que tenemos. Ahora yo te pregunto, Maxi, y me posiciono en aquellos que tienen un bien, no muchos, y que dicen, bueno, con esto me sirve para mejorar mi jubilación, me sirve como un pequeño ingreso. Esa gente, ante este contexto de enorme incertidumbre, seguramente
retrae y saca la propiedad del mercado. Sí, exactamente, pero la realidad es que muchas veces se confunde que esto es por culpa de la ley de alquileres. Ya ha habido, por lo menos en el último debate de la modificación, que no fue hasta hace más de 2 meses, la realidad es que hubo un consenso de toda la dirigencia política y de las inmobiliarias que la modificación de la ley de alquileres no iba a cambiar la cuestión de la oferta. El problema es la situación macroeconómica que no pudo estabilizar el gobierno anterior y que aparentemente el gobierno actual va a profundizar en un esquema de aparentemente de corto plazo, por lo menos el año que viene, la situación macroeconómica mucho más compleja de la que estamos viviendo, y además que no hay un órgano de control. Entonces, esa situación hace que muchas veces se retraiga aún más la oferta porque hay especulación, expectativa, y no por la ley de alquileres. Yo vuelvo a insistir en este tema. Si hay un consenso en que la situación macroeconómica es la culpabilidad de la retracción de la oferta y la delicada situación que están viviendo hoy las familias que alquilan, y a su vez también que no hay una autoridad de aplicación o un órgano de control que haga cumplir cualquier ley de alquileres, pero la que sea, pero que la haga cumplir, la verdad que la salida que propone el vocero o que propone el gobierno electo, que sea que se desregule todo, que no haya ningún tipo de control y que para colmo sea en un proceso, en un contexto macroeconómico mucho más complejo que el que estamos viviendo, a nuestro entender no es la salida para las familias que alquilan. Ahora yo pienso, creo que ninguna normativa sirve si está anclada a la inflación hoy. Y exactamente, nosotros por eso en la última modificación, si bien se achicó la forma en la que se ajustaba, en vez de ser, parámetros. Claro, en vez de ser anual iba a ser semestral, y se ponderó un índice de casa propia que elige entre el índice más alto, que es la inflación, o los salarios. Bueno, en ese sentido se tomó en cuenta el salario. Si el salario es el más bajo, el que ha aumentado, se toma ese índice para ajustar. Nosotros creemos que la libertad de mercado en este sentido y que ponga en algún sentido la situación de igualdad entre las partes, realmente es empujar a las familias que alquilan a la calle, porque yo lo quiero poner en términos concretos. O sea, vamos a un proceso de una alta inflación, una posible recesión, pérdida de puestos de trabajo, y a esa situación una expectativa de dolarización de la economía, y en esa situación uno se tiene que sentar en condiciones de igualdad con un propietario para definir un plazo mínimo, para definir una forma de ajuste, para definir que sea en pesos o en dólares. La verdad que nosotros no vemos que haya condiciones de igualdad en este contexto para que nosotros nos podamos sentar a discutir o a firmar un contrato. Aparte me da la sensación de que es muy difícil plantear un precio de alquiler, por ejemplo, un departamento de un dormitorio en zona céntrica, con esta devaluación. ¿A cuánto se fue? Y pensaba en un salario base de un comerciante, por ejemplo. Y bueno, la verdad que no solamente que está distorsionada esa situación, que vos podés estar hablando hoy de 180.000 pesos un departamento en Nueva Córdoba o más, sino que también empieza a distorsionarse y no tener relación con el salario. O sea, si hoy vos un salario promedio en Córdoba estás hablando de 350.000 pesos, 400.000 pesos, en los mejores de los casos, si un departamento para un estudiante de un dormitorio en Nueva Córdoba está saliendo 150.000, 200.000 pesos, el 50% se lo está llevando solamente el alquiler. Claro. Entonces, claro, ¿qué haces con la canasta alimentaria, con esta inflación? No te alcanza. No te alcanza exactamente, no te alcanza, y por el otro lado también está la discusión de la rentabilidad. Por eso es que creemos nosotros que tenemos que seguir insistiendo en una discusión más concreta, más amplia, que vaya avanzando en que, por un lado, en esta última modificación hubo beneficios fiscales para pequeños propietarios, para que pongan su vivienda en alquiler. La provincia de Córdoba, en esta última modificación del presupuesto, ha establecido beneficios o exenciones impositivas en el impuesto inmobiliario si pone las viviendas en alquiler. Me parece que ese es el incentivo, ¿no? Exactamente, ese es el camino para ir mejorando la oferta, también ir con otras herramientas. Por eso creemos nosotros que seguir discutiendo parches o discusión de ley de alquileres sí, ley de alquileres no, o plantear a una cuestión de negociación e igualdad de partes en un contexto muy difícil,
empuja a muchas familias inquilinas a la calle directamente. Sí, un tema muy, muy preocupante, más aún en este cierre de año, encontrarse con esta intención y nada resuelto, ¿no? Porque se lanza la iniciativa por parte del vocero y después, bueno, habrá que ver que no se avanza porque se tampoco expresa concretamente. Exactamente, para cómo no se avanza en ninguna cuestión definitoria, no se sabe cómo se va a hacer. A nosotros nos consulta qué van a realizar, porque bueno, las distintas acciones que nosotros podemos pensar es dependiendo si va a ser a través de un decreto o a través de una ley. Bueno, en ese sentido estamos en expectativa y esperemos que tengan la responsabilidad suficiente de primero estabilizar lo macroeconómico para después hablar de una libertad de mercado. Muchísimas gracias por venir, No, súper concreto y descriptivo todo este panorama preocupante, por cierto, para aquellos que están en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de un inmueble donde vivir, algo esencial, ¿no? Resolver el tema del techo para las familias de la Argentina que están transitando esta enorme incertidumbre y preocupación. Con estos datos verdaderamente fuertes, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes en esta redacción abierta. Invitados a seguir en el día. Chau.